Hola, bienvenidos a Recomiendo. Y hoy, Viernes Santo, os recomiendo La Pasión de Cristo del año 2004, dirigida por Mel Gibson. Y bueno, la historia comienza en el huerto de Getsemaní, donde Jesús ora y enfrenta la traición de Judas Iscariote, que lo entrega a los soldados romanos. A partir de ahí se sucede una serie de eventos desgarradores, ¿no? Los interrogatorios ante las autoridades judías y romanas, la brutal flagelación, la coronación de espinas, el camino hacia el Gólgota, cargando la cruz, y finalmente la crucifixión, ¿no? El título original es The Passion of the Christ, el año 2004, el país Estados Unidos, la dirección Mel Gibson, el guión Mel Gibson, Benedict Fitzgerald, y con un buen reparto: Jim Caviezel, Mónica Bellucci, Maya Morgenstern, Francesco Cabras. Y en la web pues nos dice imdb.com que tiene un 7,2 de 259.000 votaciones, que no está nada mal. Y nos dice la sinopsis que representa las últimas 12 horas en la vida de Jesús de Nazaret en el día de su crucifixión en Jerusalén. Exactamente, la pasión. Y bueno, nos vamos a affinity.com y nos dice que tiene un 6,4 de 91.000 votaciones. Yo le pongo un 9, porque es una película muy intensa y a veces bastante sangrienta, ¿eh? O sea que no está hecha para todos los públicos. Los públicos sensibles más bien apartarse, porque es una película muy fuerte sobre la vida de Jesús, ¿no? Tiene los premios, 3 nominaciones al Oscar: mejor fotografía, maquillaje, banda sonora. Y bueno, los premios Satellite Awards, mejor dirección. Y la verdad es que Mel Gibson estuvo colmado de muchas críticas positivas, negativas, en fin, variadas, ¿no? Eh, en cuanto a las críticas que tengo yo aquí, pues son variadas, ¿no? Tenemos a Richard Corliss del Time, que nos dice que un serio, logrado y terrible film que irradia el compromiso total. Pues sí, la verdad que sí, es una película dura. Y Ángel Fernández Santo de El País dice que deleznable película, Gibson convierte al que juzga a su Dios en un PL film de terror de alto y refinado negocio. No he entendido muy bien la crítica, pero ahí está. Y también está Oti Rodríguez Marchante, de Diario ABC, que nos dice que un gran cineasta que no ha incurrido ni una sola vez en la escena prevista, en la composición fácil, en el tópico visual o en la postal hecha. Se diga lo que se diga, la pasión de Cristo, tal y como nos la ve y enseña Mel Gibson, es además de dolorosamente física y profundamente espiritual, única. Estoy totalmente de acuerdo. Es una película que, que mezcla los demonios de Judas Iscariote, como lo persiguen, tras vender a Jesús, ¿no? Y la pasión de Cristo, es decir, la crucifixión, el camino hacia la crucifixión y los latigazos implacables por el castigo. En fin, es una película no apta para todos los públicos, sobre todo para públicos sensibles, ¿no? Y si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like y también podéis suscribiros. Yo me despido y que tengáis un día de cine. Chao.